Dice en el libro de Marcos, capítulo 16, 15, 18, la prédica de hoy se llama La orden de Dios de hablar el Evangelio. Dice en este versículo lo siguiente: y les dijo, o sea Jesús, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. Vamos a ver primero esta porción. Aquí el Señor está diciendo que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué significa esto? Que no todos son hijos de Dios, todos son criaturas de Dios, pero son los que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, se les da derecho a ser llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Y dice que el que fuere bautizado no se refiere al bautismo en agua, porque en la Biblia hablan de varios bautismos. Hablan del bautismo en el Espíritu Santo, que es para orar en lenguas, para poder ser lleno del Espíritu Santo. También hablan del bautismo en agua, que es para mostrarle al mundo que usted es un cristiano, porque hay gente que se bautiza y sigue en las mismas guacharnas, en la misma mundanalidad. Mejor no lo hubiera hecho. Y está el bautismo en Cristo, que es recibir a Jesucristo en el corazón y aceptarlo como Señor y Salvador, y uno queda introducido al cuerpo de Cristo. Bautizar significa introducir o sumergir. Entonces aquí están hablando del bautismo en Cristo, o sea, el que reciba a Jesucristo, dice, será salvo. Y dice, más el que no creyere, o sea, el que no lo reciba, será condenado. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quiénes pueden echar demonios? Todos los que creen, todos los que son nacidos de nuevos. Hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes. Esto no lo debemos hacer nosotros, pero es el caso de que, por ejemplo, usted una serpiente o algo lo pique o alguna cosa, usted en el nombre de Jesús reprende eso. Dice, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Eso significa que si alguien lo quiere envenenar, pero si usted ha bendecido los alimentos, a usted no le pasa nada. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quiénes los podemos hacer? Todos. ¿Por qué no lo hacemos? Ahí está la pregunta. O porque no creemos, o porque no lo sabemos, o porque nos da miedo. Esta es una orden que dejó el Señor para todos los nuevos creyentes, para que se vayan sumando a la iglesia, porque Él no quiere que nadie se condene, porque Dios nos ama. ¿Cuántos saben eso? Pero a pesar de eso, muchos se van a condenar, incluso los que ya habían recibido el regalo de la salvación, por creer en doctrinas de que la salvación no se pierde. Entonces descuidan su vida espiritual y comienzan a apartarse y a dejarse esclavizar nuevamente por el pecado. Eso es lo que trae esa doctrina de decirle a la gente que usted siempre es salvo, que la persona se relaja, porque como yo soy salvo no tengo que ocuparme de la salvación, y la Biblia dice que me debo ocupar de la salvación. Amén. Por eso el Señor en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18, hablan de estas falsas enseñanzas, y dice lo siguiente, la segunda de Pedro 18: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias, o sea, con pensamientos de la carne, y en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. O sea, las personas que han recibido a Jesús y que estaban cuidando su salvación, de una vez le dijeron, no, tranquilos, no hay que cuidarla, y se olvidaron de cuidarla, se echaron al 3, como dice, les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo el que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo y por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Miren que estas palabras son muy claras. Si uno como cristiano se vuelve para el mundo, la misma Biblia le dice, más le valió no haberme conocido. Y nos está diciendo, no se deje engañar con el cuento que usted no tiene que ya ocuparse de la salvación, que usted una vez siempre es salvo. Y eso es lo que ha pasado con millones de cristianos. Amén. Y como este es el tiempo que estamos viviendo, y lo que estamos viviendo apuntan al inminente regreso de nuestro Rey Jesucristo. Él quiere que la gracia que recibimos sea compartida y que no la desperdiciemos. Él nos dice que la salvación es hoy, es ahora mismo. Por eso en la 2 Corintios 6:1 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos,
os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí que ahora el tiempo es aceptable, he aquí que ahora es el día de la salvación. Es el momento. Y está hablando tanto para los que están en la calle, incluso para los que estamos acá. Porque usted pueda que venga a la iglesia, pero a usted esto se le volvió una religión más. Como cualquiera, como los del mundo que van a misa el domingo y viven como demonios entre semana, pues no es nada de raro que tú estés viviendo un estilo de vida igualito. Y la Biblia dice que no es así, amén. Este no fue un mandato solo para los apóstoles, sino para todos los que hemos venido a ser hijos de Dios. Porque una cosa es ser una criatura de Dios, como acabamos de ver ahorita, que lleva el evangelio, toda criatura, y otra cosa es ser un hijo de Dios. Porque todos se creen hijos de Dios, pero la Biblia dice que solo los que creen el mensaje de la salvación por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, como único y mediador salvador, se les da derecho a ser hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, mire lo que dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Usted es hijo de Dios si recibe a Jesucristo y el Espíritu Santo está en usted. Si usted recibe a Jesús, pero no deja que el Espíritu Santo le guíe su vida, usted no es hijo de Dios. Amén. Ahora, las personas que buscan al Señor de todo corazón, arrepentidos por sus pecados y aceptan a Jesucristo como su único Señor y Salvador, y los que nacen de nuevo, porque Jesús dice que si usted no nace de nuevo no puede ni ver ni entender el reino, y que dan testimonio de lo que Dios está haciendo en sus vidas con cualquiera de nosotros. Eso es cuando uno sabe que uno es un hijo de Dios. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar no significa decirlo. Invocar significa creerlo, confiar en Él, pactar con Él. Así como hay gente que invocan al diablo. Usted tiene, cuando usted invoca, porque es que le cuento, la palabra Jesús es, en el mundo entero es igual que como decir hoy en día Virgen Santísima, la misma cosa. El que usted diga, en Estados Unidos todo el mundo dice my God, y Jesús, y ni siquiera creen en Él. Aquí hoy en día todo el mundo dice amén, así sea ateo o no. Sí, la verdad. O sea, una cosa es invocar y otra cosa es hablar. Invocar es creerlo. Amén. Ahora, la gente tiene muchas religiones y creencias basadas en tradiciones porque ellos ni leen ni conocen la Biblia. Pero todos los que somos hijos de Dios sabemos que Dios es la verdad, que Jesús es la verdad y que lo que la Biblia dice es la verdad y se cumple. Por eso nosotros debemos predicar la palabra, y la mejor manera de hacerla es que nuestro testimonio respalde lo que estamos hablando. ¿Me están entendiendo? Cuando usted va a hablar el evangelio a otro, usted tiene que estar dando buen testimonio para que su testimonio respalde lo que está diciendo, o si no la gente se va a burlar de usted. Porque es que hoy en día es al contrario. Los cristianos, en lugar de evangelizar, los del mundo los cogen y los reúnen, los emborrachan, los vuelven una nada, y ellos, el diablo les tapa la boca. Entonces, en lugar de convertirlos a Cristo, la gente se está convirtiendo al mundo, porque estamos en el final de los tiempos, ¿sí? Y entonces, ahora, dice la palabra de Dios en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo usted va a buscar y llamar a Jesucristo si usted no ha creído en Él? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Porque les voy a decir algo, las ovejas por sí solas, es muy raro que tengan iniciativa propia para salir a predicar a las personas, son muy pocas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas está viviendo los afanes de este siglo malo. Todo el mundo está ocupado, nadie tiene tiempo, todos estamos muy ocupados, trabajando, estudiando, con los problemas, una cantidad de cosas. Por eso es que el Señor le ordena que nosotros los pastores debemos enviar las ovejas a ganar a otras ovejas, a los que no tienen salvación por el reino de Jesucristo. Dice ahí en Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? O sea, toca enviarlos, porque por sí solos no van a tomar la iniciativa. Amén. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz
y de los que anuncian las buenas nuevas. Buenas nuevas significa buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que aunque todos somos pecadores, Jesús ya pagó por nuestros pecados si lo aceptamos y perseveramos hasta el fin. No basta solo aceptarlo, el que persevera hasta el fin, el que sea constante, que aunque caiga se levante, que pase lo que pase jamás abandonará al Señor, que no va a sacar ninguna excusa para apartarlo como acostumbran millones de personas. Entonces debemos obedecer esta comisión y cumplirla, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos, amén. Esto es un mandato del Señor, eso no hay que tenerlo en poco, debemos tenerlo presente y cumplir con él, hermanos. Porque hay duras advertencias en la Biblia de no hacerlo. Por eso si usted piensa que no, pastor, es que la verdad yo no, a mí me da como pena hablar, a mí no, yo no sé qué me pasa. No, la Biblia habla cosas y el Señor nos da dos motivaciones por las cuales la debemos hacer. Nos da una motivación que es de juicio. Miren lo que dice la palabra de Dios, y el Señor habla de esto tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. En el antiguo pacto, en Ezequiel capítulo 3, 17, dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo le dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Así que si usted es de los que tiene amiguitos o amiguitas y solamente comparte con ellos, pero no les habla de Jesús, no los anima a la iglesia, usted Dios se lo va a cobrar. Incluso hay una parte en la Biblia que le dice: y si el justo se apartare de la verdad y la justicia y comenzara a hacer lo malo, ninguna de sus justicias le será tenida en cuenta. Toda la Biblia habla una cantidad de cosas que la gente no quiere abrir los ojos a esto. El hablarles a otros del regalo de la salvación es un mandato de Dios, no una sugerencia. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? O porque nos da pena, o nos da miedo, o porque no estamos arrepentidos. Esas son las tres razones principales. Si usted no habla de Jesús, eso, o porque le da miedo, o porque le da pena, o porque usted no es salvo todavía. Revise cuál es. Ahora, si le da miedo, llénese el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le quita a uno ese temor y lo llena a uno de nuevo. Por eso la Biblia le dice a uno: no os embriaguéis con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Ahí no dice que se embriague el Espíritu Santo, ahí dice que no se embriague con vino, porque alguno dice: no, aquí embriagado el Espíritu Santo, y la gente va dando botes en el piso y viviéndose como borrachos y todo. Eso no está en la Biblia, eso es una doctrina falsa. Que los gringos trajeron esa doctrina a Colombia, pero como aquí todo lo que los gringos traen es bueno, y eso no es verdad. Ellos incluso lo llaman que el manto de gozo. En ninguna parte de la Biblia está el manto de gozo. El gozo se lleva en el corazón, no como un payaso torteado largo y muriéndose por dentro. Amén. Entonces, esa es una de las causas. Entonces, cuando usted se llena del Espíritu Santo, usted siente de nuevo que usted no le da miedo a hablar. Así como el borracho no le da miedo a hablar. Al borracho no le importa llamar a las 3 de la mañana a la novia, ¿o no? Todo guillo. El borracho no le da miedo pelear con el que sea, no le da miedo insultar, no le da miedo nada. Amén. Entonces Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Si el caso es porque nos da miedo. Ahora, si nos da pena, déjeme decirle que la Biblia dice que todo aquel que se avergüence del Evangelio delante de los hombres, Dios se va a avergonzar de él delante de los ángeles. O sea que si a usted le da pena decir que es cristiano, o le da pena hablar el Evangelio, entonces Dios se va a avergonzar también de usted. La gente no se avergüenza de hacer porquerías y se avergüenza de hablar de Jesús. Es asombroso, ¿sí o no? Y la última es porque no estamos arrepentidos. Cuando uno no está arrepentido, uno no tiene ninguna motivación para hablar el Evangelio a nadie, hermanos. Entonces, o porque nuestro corazón todavía está contaminado a causa de una ofensa o de una desilusión, que porque Dios no nos contestó una oración, ¿cierto? Y no nos la contestó no porque Él no quisiera, sino porque no cumplimos las condiciones, porque el Señor viene en la Biblia que Él le dice que si usted dice, pasado que si usted permanece en mí y en mi palabra, todo lo que pida yo lo haré.
¿Cuál es la condición? Que usted permanezca con el Señor en justicia, procurando la santidad, que no esté odiando a nadie ni peleando con nadie, y lo que usted quiera Dios se lo da. De lo contrario, Él solamente le da de comer, porque le da de comer a buenos y a malos. Amén. Ahora, que porque lo ofendieron, que no, que es que me ofendieron en la iglesia, porque me sacaron, porque ya no estoy sirviendo, porque no hicieron lo que yo quería, porque es que le presté una plata y no me la pagaron, que porque no me saludaron, porque excusas para salir de la iglesia lo que hay es por montones. Ahora, el apartarse del Señor, porque uno viviendo como un demonio y pidiéndole favores a Dios, ¿será que se los va a dar? Cuando uno está en pecado, lo único que le debe pedir a Dios es que lo perdone. Y una vez que lo perdone, sí pídale. Pero si no está arrepentido, no pida. ¿Por qué? Porque una persona que no está arrepentida está en condenación, y cuando uno está en condenación, uno no pide, y si pide, pide sin fe. Hay personas que no reciben cosas o Dios no les ha contestado la oración porque no es el tiempo, o sea, no tienen paciencia, o otros porque no entienden los planes de Dios. Hay gente pidiéndole cosas a Dios que no es la voluntad de Dios. Hay que entender los planes de Dios. Solo una persona nacida de nuevo entiende por qué le pasa esto, por qué le pasa lo otro, las injusticias del mundo, las injusticias de la tierra, por qué usted es atacado, usted por qué sufre, por qué se enferma, por qué muere, por qué es perseguido, por qué es rechazado. Sí, cuando usted tiene el Espíritu Santo, lo entiende todo eso, usted no vive ahí amargado, ni llorando, ni víctima. Es más, usted se goza porque usted sabe que eso sucede porque usted, el glorioso Espíritu de Dios está sobre usted. Amén. Amén. Por eso en Hebreos 12:15 dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Sí, mire, una raíz de amargura saca a las personas de la iglesia y saca a otros. Nadie jamás se quiere ir solo de la iglesia. Satanás usa su ministerio. Si usted sale ofendido, usted tiene que sacar a su familia, a sus amigos y lo que sea, y sacar a todos los débiles de fe, porque hay gente que va a la iglesia no por Jesús, sino por sus amigos. Entonces la Biblia dice que usted debe ser sincero con Dios. Y esta otra causa, 12:16: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de deseando la heredad de la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hay personas que por andar en yugo desigual comienzan a fornicar, se atan a esa persona, y esa persona comienza un declive espiritual impresionante, y ya después ni vuelven a la iglesia. Eso suele suceder siempre, hermanos. Hay veces Dios tiene misericordia y las personas se arrepienten y Dios los trae, pero pregúntele si conoce a alguno, verá el esfuerzo tan impresionante que le toca mantenerse. ¿Por qué? Porque cometió el error de devolverse. Jesús decía: si retrocedieras, no agradará a mi alma. Esto es para gente sin miedo. Esto no es para gente que caminó para adelante 2 pasos y no, esto está como difícil, yo me devuelvo. La misma Biblia dice: el que me sigue si mira para atrás no es digno de que me siga. Si usted va a seguir a Jesús, sígalo. Pero si no quiere la vida eterna, pues no se engañe pensando que esto es una religión. Amén. Y dése cuenta, no importa cuánto usted llore, Dios no escucha Dios no responde a sus llantos, Dios responde a sus actos. ¿Me está entendiendo? Dios no quiere que usted le llore, Dios quiere que usted obedezca, y cuando usted obedezca, listo, ya, lo que quiere. ¿Por qué? Porque Dios cumple. Él dice: si usted hace lo que está en mi Biblia, yo hago lo que dice que está en mi Biblia, si usted me obedece. Amén. Entonces, por causa de nuestro pecado y desobediencia respecto a no tener amistad con el mundo, sí, porque es que la amistad con el mundo es lo que más manda para atrás a los cristianos. Todos los cristianos que tienen amiguitos y amiguitas del mundo son cristianos tibios, hermanos. Son cristianos que no hablan de Jesús, son personas que piensan como ellos, solo pensando en plata, en tener, en comprar, en estudiar, y no más. Esa es su vida vacía, igual que cualquiera del mundo. Esa no es la vida. Jesús dice que ¿de qué le sirve ganar el oro y la plata del mundo si pierde su alma? Eso no significa que no haya que estudiar, eso no significa que no haya que trabajar. Hágalo, pero póngale las prioridades. La prioridad primero es Dios, primer mandamiento. Correcto. Entonces, apliquémoslo.
Él nos advierte también en el Nuevo Testamento, en Mateo 25, 24, dice: pero llegando también el que había recibido un talento, le dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, he aquí tienes lo que es tuyo. Está refiriéndose a una persona que recibió la salvación, pero le dio miedo a hablar de los demás. Nadie sabía, era un cristiano agente secreto, nadie sabía. Cuando iba a la iglesia, pero sus amigos eran del mundo, porque en eso se conoce el tibio, no tiene amigos en las iglesias, sus amigos son del mundo, en eso se conocen. O sea, tienen amistad con el mundo. Y miren lo que el Señor le respondió. Y respondiendo su Señor le dijo: siervo malo. O sea, ¿qué significaba? Que era un siervo. Suele suceder que usted, siendo siervo, usted tenga amistad con el mundo. Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué le está diciendo el Señor? Cuando el Señor a usted le da revelación, le da dones del Espíritu, le da su gracia, capacidades para hacer ciertas cosas para el servicio de Dios, pero si usted no las hace, usted las va a perder. Por eso no se le haga raro que usted encuentra personas que alguna vez fueron cristianos y después con el tiempo los encuentra con imágenes en su casa, y usted le dice: y hermanito, ¿y usted qué hace con ese divino niño ahí? ¿Por qué luego eso es malo? El diablo le robó de su corazón la verdad de la palabra. Y las personas son como si nunca lo hubieran escuchado. Cristianos llenos de los brujos. Increíble. Cristianos yendo a las religiones tradicionales donde está lleno de ídolos. Y suele suceder. Pero miren la advertencia. Dice: y al siervo inútil, están hablando de siervos, o sea, ¿de quién están hablando? De cristianos. Echarle las tinieblas de afuera, y allí será lloro y el crujir de dientes. ¿De qué están hablando, hermanos? ¿De qué están hablando? No le da miedo decirlo. Hay gente que no lo dice porque sí, yo soy de esos, yo soy de esos. Yo ni lo nombro. Y no me diga eso, pastor, no me diga eso. Porque hay más de uno cuando uno lo llama: hermanito, mire que usted está re mal, que si usted dejó ir a la iglesia, que se ha condenado. Ay, no me diga eso, pastor. Entonces, ¿qué le digo? ¿Que está divinamente? Sí, amén. Si la labor mía es decir lo que Dios me manda a decir, no cosas bonitas. Si quieren cosas bonitas, váyanse a una iglesia bien grande, bien fina, que allá le hablan bonito, hermano. Y todo el mundo para el infierno. Ahora, esos talentos son los dones que Dios nos da a todas las personas en su multiforme gracia. Él lo llama como el dinero espiritual, debemos ponerlo a producir. Algunos tienen la gracia para consolar a otros, otros para ir a viajar en misiones, otros para visitar cárceles y hospitales, otros para enseñar lo que la Biblia dice de una manera que cualquiera lo entiende, otros para visitar o llamar a los hermanos que no vuelven a la iglesia, otros para orar por los hermanos, ¿sí? Otros para apoyar generosamente con las finanzas de la iglesia. Pero todo tiene como eje principal el evangelio de la salvación, hermano. O sea, eso de hacer la verdad, esas ONGs y cosas que hacen las iglesias como de ayudas sociales o centros de rehabilitación, si no van acompañados de la palabra de Dios, eso no sirve para nada. Eso es una obra muerta. Eso es como cuando un inconverso da limosna. Eso no le sirve para su salvación. Amén. Y Dios también nos anima a obedecer con estímulos y beneficios. Miren lo que dice Juan 12:26. Dice: si alguno me sirve, sígame. O sea, me va a servir, sígame, hermano. Pero si no me va a servir, si está ocupado con mucho trabajo, mucho estudio, dedíquese a lo suyo y deje que alguien que tenga tiempo lo haga de verdad. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué significa honrar? Que le da ayuda económicamente. Porque en la Biblia, cuando dice honrarás a padre y madre, no solo se refiere al respeto, sino a apoyarlos económicamente cuando ellos estén ya de edad. Desgraciadamente, las generaciones de ahora, en lugar de darles a sus padres, les quitan. Es asombroso. La última generación maligna que habla la Biblia. Amén. Entonces existen muchas maneras de cumplir la gran comisión, pero no basta con saberlas, debemos hacerlas y no quedarnos esperando a que otros lo hagan con la excusa que no tenemos tiempo.
Hay un versículo de la Biblia que dice: heme aquí, Señor, yo iré. A nosotros nos dice: heme aquí, que vaya otro. Ganar almas trae recompensas en el cielo, hermanos. Yo enseño el Evangelio, y por enseñar el Evangelio aquí en la iglesia, yo no voy a ganar mayor cosa. Lo que yo he ganado es por las almas que he ganado a través de toda mi vida. Ahora, la pregunta que Dios le hace: ¿a cuántos ha ganado usted para Jesús? ¿A cuántos? Porque de eso depende. Así sea uno. Mire, se cuenta, el que le dio un talento, le dijo: tráigame siquiera otro talento. Al que le dio 5 talentos, trajo 5. Al que le dio 10, trajo otros 10. No tiene excusa, hermano. Pero debes saber cuál es el origen. ¿No será que tú no eres salvo? ¿No será que le da miedo? ¿No será que le da pena? ¿O no será que su amistad con el mundo, que es un pecado gravísimo delante del Señor, le tiene cerrada la boquita? ¿Amén? Amén. Ahí nadie dice amén, aleluya, y si no, ¿cierto? Jesucristo siempre predicó un mensaje de arrepentimiento. Ese es el mensaje que debemos dar, hermano. No es un mensaje que Dios nos va a dar casa, carro, viajes o bendiciones financieras. Es mensaje de salvación. ¿Y de qué es lo que nos va a salvar el Señor? Pues del infierno, hermano. Mire, Jesús en los evangelios habló más del infierno que del cielo. Para los que leen la Biblia, miren, en todos los 4 evangelios, cuando la gente habla, Jesús solo hablaba del infierno, el infierno, el infierno, el infierno. Pero no, los pastores ahora les da miedo decir eso porque la gente no se ofenda. Pues si se ofenden, que se ofendan, hermanos, porque la gente está ofendiendo a Dios toda la vida. Y Dios no es para ofendernos, es para decirle: yo no quiero que usted vaya allá. Uy, no, habla mucha condenación. Yo me voy de ahí, mucha ley, hermanos, mucho palo, mucho cohete, mucha pedrada. No, vámonos donde los falsos maestros que nos hablen bonito. No, hermano, esa es la Biblia, y la Biblia es completa. Amén. El que no habla del infierno no puede hablar de la salvación, porque van ligados el uno con el otro. Yo no puedo hablar de salvación si no les hablo del infierno, hermanos. Y al hablar del infierno no es que los esté condenando, nos está advirtiendo el Señor. No nos está mandando al infierno, nos está advirtiendo. Así como el meme ese que pusieron, esas cosas que colocan ahí, que dice que la autoridad de tránsito le informa a la comunidad que en la época de diciembre los únicos que beben y vuelven a beber son los peces en el río, que a los demás se les va a decomisar el carro y una multa grandísima. Eso es una advertencia. Y cuando nosotros oímos del infierno, no nos tiene por qué dar miedo. El que le da miedo es el que está en pecado y no está arrepentido. Si usted ya es un hombre salvo, una mujer salvo, y si le hablan del infierno, usted lo que hace es corregir qué es lo que está haciendo mal. Eso es todo, un ajuste. Pero si no está arrepentido, pues ahí sí, no, mejor no. Yo mejor no voy porque eso, mucha pedrada. No, eso no. Nosotros todos sabemos que son pocos los que se acercan buscando a Dios su redención. Son muy pocos, hermanos. La mayoría lo buscan por un favor personal, por una sanidad, por una opresión demoníaca, por un problema sentimental o por un problema jurídico o financiero. Y es verdad que Dios nos ayuda en estos casos, pero Él está más interesado en cambiar nuestro corazón, quitarnos este estilo de vida carnal y mundano, y aunque Él quiere que no nos falte nada, Jesús en su palabra ni apoya, ni enseña, ni la avaricia, como se está enseñando actualmente con las falsas doctrinas de prosperidad. Él no apoya esa clase de doctrinas. A la gente, si se le habla de pactos financieros a cambio de algo, ahí sí la gente va. Venga, traiga aquí su diezmo, que el Señor va a sanar y cambiar a su marido, a su hijo, y todo, la gente eso va todo rojo. Seminario de prosperidad industrial. Vendrá el profesor tal para ver cómo usted multiplica sus finanzas, valor 200,000 pesos, y los pagan, hermano, y se llena. La gente le pide los diezmos y las ofrendas, pero eso sí, cuando están llenos de problemas: pastor, ore por mí, pastor, venga acá, pastor, esto, lo otro. La hipocresía, hermanos. Amén.
Y la gente sí desobedece eso, a pesar de que Dios les advierte en su palabra que los que no diezman ni ofrendan, Dios les va a pedir cuentas. Nosotros aquí no nos podemos obligar, Dios les va a pedir cuentas. Malaquías 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Eso es una orden de Dios, usted verá si la quiere obedecer o no, eso es problema suyo. Eso depende mucho, incluso su bienestar aquí y su bienestar allá, porque la Biblia dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos, ¿o no? Pero la gente, aunque sabe eso, mejor vamos a la católica, que allá no le piden uno esas cosas. Sí, mejor, ¿para qué engañan? El verdadero evangelio se trata más de dar que de recibir. Por eso la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Él quiere que nosotros hagamos tesoros en el cielo y lo demás viene por añadidura. Por eso cuando él llamó al joven ese que le dijo: Señor, yo quiero seguirte, le dijo: sí, vaya y vende y regala todo lo que tienes. Quería probar el corazón del otro. Uy, no. Si nosotros pensamos solo en aumentar ganancias materiales, aunque eso no es malo, porque Dios sí, pero si somos egoístas, entonces eso nos vuelve tacaños y codiciosos. Una persona que quiere, cuando tiene avaricia, es más, nunca tiene, y lo poco que tiene ni lo disfruta, y lo guarda solo para él, y le pasa lo del tipo ese que dijo: listo, ya ahorré, ahora voy a disfrutar, y le dicen: insensato, no saben que hoy viene por tu alma. ¿De quién será todo eso? En Lucas 12:13 el Señor nos muestra de cómo la gente incluso busca a Dios solo por cuestiones materiales. Dice en Lucas 12:13: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas Jesús le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Está bien claro? El mismo Jesús. El Señor murió en la cruz del Calvario cargando con el pecado de toda la humanidad, y Él resucitó al tercer día. Ese fue el triunfo de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte. Ese es el mensaje central del Evangelio. El único que ha resucitado es Jesucristo, y Jesucristo levantó entre los muertos a otro, porque hay una diferencia entre resucitar y ser levantado entre los muertos. El resucitado resucita con cuerpo glorioso que jamás muere. Por ejemplo, Lázaro y otros, que Elías también y Eliseo levantaron entre los muertos, ellos volvieron a morir. Por eso Él es la primicia de la resurrección. La orden del Señor es de ir por todo el mundo. Por eso cada cristiano que ha creído en cualquier parte del mundo debe testificar de Jesús. Todos, hermanos, todos lo tenemos que hacer. Ahora, si vamos a predicar el Evangelio, debemos recordar que es un Evangelio de poder, donde Dios es glorificado. Él sana los corazones internamente, Él sana enfermedades corporales. Vamos a ver gente transformada por el poder de Dios, gente libre de malos hábitos, de vicios, de brujerías, de idolatría, de rencores. Vamos a ver muchísimas cosas. Por lo tanto, vamos a predicar con denuedo, con ánimo, o sea, llenos del Espíritu Santo, para que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad, que es Jesucristo. No es necesario predicar que incluyamos cosas o métodos carnales o fábulas o cambiemos el significado del Evangelio, porque es que desgraciadamente, mire lo que sucede. Yo no estoy en contra ni de las obras de teatro, ni de los conciertos, ni nada de esas cosas que se utilizan para atraer personas, pero esa no fue la forma en que los apóstoles y Jesús evangelizaban. ¿O sí? No. ¿O cuando los apóstoles dijeron: gran concierto, hoy va a cantar Bernabé y su banda? No. Cuando usted atrae a la gente a la iglesia con métodos carnales, usted va a tener que mantenerlo con métodos carnales. Usted los trae a través de una obra de teatro, y ellos cuando lleguen a la iglesia van a querer obras de teatro y van a querer conciertos. Y si no los tienen, vámonos que allí sí hay. Los métodos carnales no funcionan. Amén. Por eso es que hay tanto cristiano tibio en estos tiempos. Amén. La palabra de Dios es suficiente para convencer a las personas de que Jesús es la verdad, el camino y la vida, ¿o no? Es suficiente. Yo no necesito hacer una tamalada para traerlos a ver si comiendo se reciben a Jesús.
El mismo Jesús incluso, esas cosas, ¿se acuerdan cuando el Señor repartió la multiplicación de los panes y todo? Dice que al otro día, los siguientes días, todo el mundo detrás de Jesús. Y Jesús decía, esos no vienen por la palabra, esos vienen a que les dé comer. Y la gente se vuelve así. ¿Por qué tanta gente acude a las iglesias cristianas? Y no precisamente a buscar a Jesús, a que le ayuden, a que le colaboren, a que le compren. Eso es una mercadería. Dios no quiere eso, aunque no es malo uno vender algo, pero no se debe hacer dentro de la iglesia. No se debe hacer dentro de la iglesia. Ahora, si la palabra de Dios es suficiente, no se ponga a predicarle que usted ser cristiano es un camino de rosas. No, reciba a Jesús, que sus problemas se acaban. Mentiras. Sus problemas comienzan, pero ya no está solo. Vamos a tener muchos ataques, incluso la misma familia nos va a atacar a nosotros. Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Y tampoco trate de caerle bien a todo el mundo, porque eso es lo que se llama la levadura de Herodes. No use la excusa que de todos los que caen en el ecumenismo, que entonces para caerle bien a todo el mundo, entonces se juntan con otras religiones, y que con el cuentico de que no, es que Dios no vino a dividir, Dios vino a unir. No, señores, no conocen la Biblia. Miren lo que dice la Biblia, Mateo 10:34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión, o sea, dividir al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por causa de Cristo, a usted lo van a atacar los mismos familiares que no quieren nada con el Señor. Lo van a atacar. ¿Qué clase de cristiano es usted, porquería? Satanás hablando. ¿No éramos nosotros iguales antes? ¿No es que usted es cristiano? Antes de que mande ese pedrador, mire cómo es usted. Cristiano y todo, pero no perfecto, hermano. Predicamos a un Cristo crucificado, pero también a un Cristo resucitado, que ya pagó por todos nosotros y que va a juzgar a toda la tierra. Él es el juez de la tierra. Y miren qué bendición, el mismo que nos va a juzgar es nuestro propio abogado si lo recibimos en el Señor. Amén. Y cuando el abogado es nuestro juez, ya ganamos, hermano. Amén. Pero si usted se pone en contra de él, por eso la Biblia dice, cualquier amistad con el mundo es enemistad conmigo. Siga de amigo con el mundo, siga en sus compincherías, siga en su yugo desigual, siga y verá en lo que va a terminar, hermano. Yo no lo estoy mandando para el infierno, Dios le está advirtiendo, porque después no tenga excusa, es que si yo no sabía, y de paso yo me libro de que el Señor no me diga por qué no les dijo. Amén. Yo tengo que hacerlo, hermano. Muchas cosas me caen también. La Biblia dice que el que no creyere será condenado. Ese es el principal pecado, de no creer en Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Porque hay personas tan supremamente orgullosas que dicen, yo tengo un Dios a mi manera, yo no necesito ser Jesús. Y Él dice, el que no creyere será condenado. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si lo rechazamos y no creemos en su poder salvador, pues no podemos recibir ese regalo tan grande. El que no cree en Jesucristo no entrará al reino de Dios, sino una condenación eterna. Ahora, si nosotros evangelizamos, las señales nos siguen. Nosotros no seguimos señales, hermanos, porque el diablo usa señales y engaña a las personas. Mire, el diablo se aparece disfrazado de la Virgen, se aparece en sándwich, en manchas de aceite, y la gente hace altares, hermano, para una pepa de mango, allá para una figurita parecía la Virgen. ¡Ay! Apareció la Virgen, hacer un altar y cobra la entrada de todo. El hecho de que una persona haga milagros no significa que sea de Dios, porque Satanás también hace milagros. Usted debe mirar los milagros si van de acuerdo a la palabra de Dios. Si van de acuerdo a la palabra de Dios, son de Dios, si no, no. La misma Biblia dice, si alguno anunciare una señal o un prodigio y se cumpliera, pero no es de acuerdo a mi palabra, no lo crean, porque yo estoy probándolos ustedes si en verdad me creyeron o no. Estas ideas que Jesús a los discípulos que nos siguen son estas: hablar en lenguas, personas sanadas, personas liberadas en el nombre de Jesús.
Pero para que eso suceda es necesario que usted sea un verdadero creyente, que tú conozcas tu Biblia, porque va a ser imposible que usted predique algo que tú ni conoces, ni siquiera lo crees. Es imposible. Y entonces incluso usted puede caer en la trampa del diablo de que como usted va a encontrar rechazo, hay gente que te va a insultar, hay gente que te va incluso te va a agredir porque no quieren oír el evangelio. Entonces usted enojado se ponga a pelear y se ponga a discutir y saque machete. Porque suele suceder, hermanos. Suele suceder. He conocido hasta pastores. Yo recuerdo un pastor un amigo me contaba que tenía un amigo, en esa época no era pastor, él que lo evangelizaba y que había ido un 24 de diciembre y a la casa del hombre, que entonces que estaba en la casa él tomándose un vino, y que cuando llegó se puso bravo. ¿Usted qué hace tomando vino y tal? Que usted es un cristiano, y que regañándole, que le dijo, ay hermanito, no me moleste, yo no quiero tomar un vino y tal, y se puso bravo. Venga, salga, venga, nos damos tal. Dios bendito. Suele suceder, ¿comprende? Mientras que uno no anda en el espíritu, cuando uno está en la carne, cualquiera de nosotros podemos llegar a esa circunstancia o no. Cualquiera. Mucha gente le va a decir que no va a cambiar sus creencias. Va a recibir rechazos, insultos, burlas, agresiones. Por eso la Biblia nos dice en 2 Timoteo 2:14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para la perdición de los oyentes. Usted hable de Jesús y la persona no quiere, bueno hermanito, el Señor te bendiga y busque otro sitio. Si usted no se ponga a hablar con un testigo de Jehová ni con un mormón que no, que tal, porque el que está oyendo, hermano, cuando se pongan de acuerdo me avisan y yo. No, listo, no se ponga a debatir. Usted no necesita defender la Biblia se defiende sola. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene a qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Que usted esté dando buen testimonio si va a hablar de Jesús o si no, quédese callado. Porque la Biblia dice que por causa nuestra el nombre de Cristo es blasfemado, hermano. Y aunque muchos no quieren, no te desanimes. En este mundo caído son pocos los que se salvan. Es más, a Jesús los apóstoles le preguntaban, Señor, son pocos los que se salvan. Y él dice así, procura entrar por la puerta estrecha, porque la puerta ancha, que es la religión, es camino de perdición. Es más, la Biblia incluso habla que solamente el 25% de las personas que reciben a Jesús son salvos. Dice que el otro 75% con el curso del tiempo van a ser emocionales y se apartan y van a perder la salvación. Ahí está en la parábola del sembrador. Mira, estudiala. Ahí dice claramente que unos reciben, pero su corazón se endurece, entonces se olvidan, pierden todo lo que recibieron. Otros caen entre las piedras, o sea, quieren seguir a Jesús, pero quieren seguir pecando. Entonces a última hora dice, esto no es para mí, y dice que los otros creen en la palabra por un tiempo, pero que los afanes, las riquezas y los trabajos los separan de ellos y también. Pero los que caen en buena tierra dan fruto. Y esos son los que el Señor se va a llevar, porque Él dice, por los frutos los conoceremos. Porque usted puede ser un cristiano, pero falta ver su fruto. ¿Qué clase de fruto tiene a Él? La Biblia dice que muchos van a escuchar el Evangelio, pero que no les va a servir para nada por ser incrédulos. O sea, no se les ha agarrado. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o sea, el Evangelio. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No basta con usted saber, hay que hacer. La fe produce obras. La fe sin obras es muerta en sí mismo. A todas las personas que no tienen una vida, que no les gusta la santidad plena, les gusta que les hablen mucho de la gracia y de la salvación por fe sin obras. Y Jesús todo el tiempo decía lo contrario. Ahora, tenemos que tener paciencia y recordar de que usted no es el que los va a convencer, es el Espíritu Santo y tu testimonio. Y es más, por más de que usted tenga testimonio, van a hablar mal de usted. La Biblia dice eso. ¿Que van a hablar mal de usted? Porque el diablo va a tratar de desprestigiar. Además, si hablan bien de nosotros, pues bueno, y si hablan mal también. Si hablan mentiras, pues no tenemos por qué enojarnos porque son mentiras. Y si no son mentiras, pues tampoco tenemos que enojarnos porque es verdad.
¿O no? Es más, la misma Biblia dice en Eclesiastés, ¿por qué se enoja cuando oyes que alguien habló mal de ti si tú sabes muy bien que usted ha hablado mal de muchos también? Entonces, ¿por qué se pone bravo? Porque hablaron mal de usted. El que convence el Espíritu Santo, Juan 16:8, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y de pecado por cuanto no creen en mí. Mire el principal pecado por lo que la gente se condena, el no creer que Jesucristo es el Señor. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y mira el 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, Jesús hubiera querido hablar de cómo es el universo, cómo es todo, pero ni estaban preparados ni estamos preparados todavía. Porque hablarle eso es un alimento muy ultrasólido que puede indigestar a más de uno. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando usted es guiado por el Espíritu Santo, usted sabe las cosas que vienen, hermano. Usted no necesita ser un profeta para saber qué es lo que va a pasar. Si usted es guiado por el Espíritu Santo, usted sabe. Usted sabe, usted no necesita que le digan, oh, el profeta, no. Puro sentido común. Una persona guiada por el Espíritu Santo sabe las cosas que vienen. El necio y el terco, dice la Biblia que el necio y el simple ven peligro y cae en él. Así es sencillo. Entonces, si somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a saber los tiempos, los lugares y las circunstancias para no desperdiciar las perlas en personas que no quieren nada con el Evangelio. Hubo partes incluso en la Biblia donde el Señor le decía a los apóstoles, a tal parte no entre. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de todos, y si ustedes van allá, todos es una mano de gente que no quiere nada conmigo, les van a desarreglar. Vaya donde sí, no se enoje, vaya. Y dice Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelva y os despedace. ¿Para qué se pone usted a evangelizar a un borracho, hermano? Póngase a evangelizar a un borracho y usted termina emborrachando con él, pues le pega. Así es sencillo. Debemos hablarles que todos hemos pecado y que por esa causa no podemos entrar al cielo. Y debemos nombrar los pecados por los que estamos destituidos de la gloria de Dios. Esos están en Gálatas 5:19, les voy a leer. Manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la laxivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, las peleas, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, o sea, todo lo que sean vicios, acerca de los cuales les amonesto, y como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es una parte, la otra está en 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los que dicen groserías, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire esa listica. Ya nombraron más de una en la que estamos incluidos todos, ¿o no? Hay que hacer ajustes en nuestras vidas. Pues claro, hermano, solos podemos, no, ¿cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo. Entre más leamos Biblia, entre más oremos, entre más estemos entre cristianos, es más fácil. Reunidos con los del mundo es imposible. Por eso la palabra santo es apartado. Si usted decide, ¿es cristiano o no es cristiano? ¿Cree o no cree? Pero no se engañe más, porque los tiempos son cortos. Dios nos puede llamar a su presencia en cualquier momento, morirse, no hay ningún problema. El problema es dónde va a abrir uno los ojos y se muere. Ese es el problema. Todos los días tenemos que estar listos para morirnos. Para nosotros vivir es Cristo y morir, ¿qué es? Ganancia. Gloria a Dios. Pero tenaz uno morirse mal parqueado. Y una vez que uno les abre todos los pecados, se les da las buenas noticias de que Jesús ya pagó por todos esos. El único pecado que Dios no perdona es el suicidio. El que se suicidó se fregó. Porque usted no puede pedir perdón por algo que no ha hecho.
Usted no puede decir, Señor, perdóneme porque me voy a suicidar. No, es pecado consumado, usted puede pedir perdón. Entonces, grave, por eso la Biblia dice, mientras hay vida, hay esperanza. Después, por eso la Biblia dice, más vale perro vivo que león muerto. Amén. Amén. Se les da las buenas noticias que Él nos dio el regalo de la salvación con su multiforme gracia y su poder para rechazar el engaño del pecado y sus consecuencias, porque cada pecado tiene consecuencias, hermano. La Biblia dice, no toquéis lo inmundo, porque cuando usted está con los del mundo, usted es contaminado en su forma de pensar, en su forma de hablar y en su forma de actuar. Es contaminado, quiero o no quiero. Eso es lo que pasa con las personas que tienen amigos del mundo. A ellos les queda muy, pero muy difícil. Es más, se acostumbran tanto a vivir así que ellos piensan que está bien. Ellos piensan que allá en su lugar secreto, Señor, perdóname por estar en el mundo, porque el Señor le está diciendo, no se trata que me pida perdón, se trata de que haga el ajuste. Porque usted pedir perdón sin hacer ajuste, la Biblia dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado, y arrepentimiento no tiene nada que ver con llorar ni darse golpes de pecho. Arrepentimiento es cambiar de rumbo. Iba para allá y me arrepentí, me devolví. Para que quede claro. Amén. Amén. Y ahora toca evangelizar a los cristianos. En esta pandemia se enfriaron, se volvieron amigos del mundo y el Señor les tiene esta palabra, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, si así usted nacido de nuevo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponga la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra, y estar pensando tanto en estudio, trabajo, prosperidad y todas esas cosas. Ocúpese de su vida espiritual. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo con Dios. O sea, no se preocupe por las cosas que Dios viene todo por añadidura, hermano. Dios bendice a todos los que le creen. Usted no necesita comprarse un barco, Dios le regala el pasaje para ir en un barco. Usted no necesita comprarse una mansión, lo invitan a tener una mansión, porque hasta para tener una mansión se necesita tener plata. La Biblia dice en Eclesiastés que usted entre más gana, más gasta, y anda igual de insatisfecho. Y esa es la verdad. Poned la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Dice, y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, o sea, cuando usted crezca espiritualmente, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hacer morir pues lo terrenal, lo mundano en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Miren, la Biblia habla de la avaricia todo el tiempo, porque ese es un pecado que el cristiano lleva y piensa que es normal. Uno por avaricia no diezma ni ofrenda, hermanos. Es por sola avaricia. Uy, no, yo quiero darle la plata a ese pastor, si se la pasa viajando, mire ese carrazo que tiene. La gente es tenaz. Dice, vivir la advertencia para los cristianos: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellos, cuando estábamos en el mundo. Y no solo nos dice que dejemos esto, mire estas otras cosas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. O sea, que están diciendo mentiras. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Todo es un proceso. El Señor nos dice que la vida eterna y el infierno está al alcance de la mano, pero que usted decide dónde quiere pasarla. Para que usted sabe, porque Él dice decida, para que usted no le eche la culpa a nadie. No, es que yo no volví porque el pastor, no, es que yo no volví porque me vengaron, no, es que yo no volví porque no me gustó lo que dijeron, no, es que me lo... Poco de bobadas y excusas que no las cree nadie, ni ellos la creen. El Señor dice en Deuteronomio 30:19, con esto terminamos: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que es puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Está diciendo, escoja, hermano, ¿dónde quiere pasar la vida eterna?
pero haga lo que el Señor dice. No lo tenga en menos, no lo tenga de últimas. Ojalá esta palabra lo conmueva, no deje que el diablo le robe eso. Porque eso depende de la eternidad. Ya basta de esa tibieza, de esa vida tan desinteresada en las cosas de Dios. Y el próximo sábado a las 3 de la tarde vamos a venir todos y vamos a salir a evangelizar. Vamos a hacerlo, hermano. Tranquilo, que usted no va a ir solo, usted va a ir acompañado y va a ver cómo otros lo hacen. Usted luego, como vea cómo lo hacen, usted va a entrar. Mientras otro lo está haciendo, usted está orando. ¿Comprende? Ahí al lado. ¿Sí? Deje que solamente uno hable, no hablen dos al tiempo. Habla uno y el otro está orando. Después en el siguiente habla el otro. Si el otro le hace una pregunta que lo quiere forchar, el que está al lado que sabe se la contesta, pero lo deja seguir hablando. El otro mirará si vale la pena seguir hablando con esa persona o no, cuidándose los unos a los otros, porque el Señor dice que nos envía como ovejas en medio de lobos, pero dice que seamos mansos como palomas, pero astutos como serpientes, porque hay veces el cristiano es bobo. El cristiano ve que lo van a enredar redondito, y una vez que quedó enredado, de ahí no lo saca nadie. Entonces, amados hermanos, debemos tomar el camino que Dios nos aconseja, y ese camino es Jesucristo. Amén. Y yo lo animo, que si usted va a venir, vuelva y vea en su casa este video, por si Satanás lo distrajo en algo que era concerniente a usted, porque cuando estamos en la prédica, si usted me esté mirando, usted puede estar pensando en los huevos del gallo, porque el diablo es muy astuto. Pero eso depende de dónde vamos a pasar la vida eterna. No se lo olvide, Jesús nos ama. Amén. Jesús no quiere que nadie se condene, pero Jesús no quiere que se nos olvidemos que hay un infierno y que el propósito de Dios en nuestras vidas es que nos santifiquemos, no que vivamos para ser prosperados, ni para disfrutar la vida. Aquí disfrutamos usted disfruta más la vida cuando está en santidad, porque usted tiene paz. Pero usted puede tener plata y tener lo que sea, si usted no tiene paz y hay pecado en su vida, uno viene en zozobra. Por eso hay tanto amargado, deprimido, vuelto a nada, desanimado de todo. Entonces, esa es la palabra que el Señor tenía para nosotros hoy. Hermanos, vamos a colocarnos.